Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa. Madre mía, qué energías tan potentes, qué fuerza, qué luz se está manifestando en este momento. Eh, Nada, estamos en el momento. Antes de comenzar, quiero decirte algo muy, muy importante, mi gente. Estamos entrando en un momento donde muchos pueblos de nuestra región están despertando, levantando la voz, sintiendo una energía de cansancio acumulado, cansancio de explosión y también de renovación. No solo Venezuela, mi gente, sino distintos países hermanos se sienten ya en el cansancio extremo. Y ahora mismo hay movimientos fuertes, movimientos bastante fuertes, energías que ya no se van a poder callar, que no se quieren repetir viejos ciclos. Esta sensación de agitación, de decir basta, de que algo se está moviendo en lo colectivo, es parte de este gran cambio del que hoy vamos a hablar. Ahora sí, mi gente bella, mi gente hermosa, tu amiga Jenny de Sol Tarot, bienvenido a este momentico de conexión, una lectura especial, será breve pero potente, concisa y al grano como me gusta, y lo sabes, ya tienes tiempo conmigo. Vamos a hablar no solo de esas 100 horas, de esos 100 días que van a venir después del gran cambio que viene para Venezuela, ese gran cambio colectivo, ese cambio que impacta emociones, decisiones, caminos y propósitos. Mi gente bella, si llegaste hasta aquí, no es casualidad, tu intuición te ha traído. Hoy es un día potente, fuerte y mañana, domingo, aún más. Hoy estamos en sábado 15 sábado 15 de noviembre. Mañana domingo 16 de noviembre, mi gente bella. No te imaginas la cantidad de energía que se está manifestando en este instante a nivel general, a nivel global. Si vistes, si escuchás, si vistes el video que subí ayer, precisamente está ratificando todas las energías de las que hoy voy a hablar, solo que desde otro matiz, desde otra manera de verlo, de una manera más activa, más de acción. Vamos a comenzar rápidamente con 3 arcanos mayores del tarot de Marsella. En el fondo de la baraja se nos queda arcano mayor del mago. Tenemos que en este instante se está actuando con confianza, con creatividad, mi gente. Se nos está pidiendo no solo a los venezolanos, a Latinoamérica, a actuar con confianza, con creatividad. Ayer hablamos mucho de la creatividad y el mago nos habla de creatividad en pleno, de tener todas las herramientas sobre la mesa, todos los recursos dados, las herramientas en este instante preciso. Coinciden exactamente esas herramientas. Se nos pide que usemos esas habilidades. Importante que escuches el video de ayer para que entres en contexto. Yo no pensaba que las energías se iban a mover tan rápido, tan deprisa. Sí lo imaginé, sí lo sentí, lo hemos hablado en videos anteriores, pero cuando llega el momento, llega y no avisa. Así son las energías, mi gente. Usa tus habilidades, recursos sabiamente para convertir tus ideas en realidades. Aquí nos sale con el arcano mayor de la luna, sale de las profundidades, de las oscuridades, aquello que estaba oculto. La soga revienta por lo más delgado. La soga revienta por lo más delgado. Esta carta nos incita a hacer introspección, a reconocer con eso que tenemos que conectar y a saber y a prepararnos mentalmente, psicológicamente y físicamente también, porque el cuerpo se resiente a estas energías tan potentes, porque lo que nos viene, lo que se está destapando, no es poca cosa. Yo sé, me vas a decir, Jenny, es que lo intuimos, lo hemos hablado muchísimo. Sí, lo hemos hablado muchísimo, pero no es igual hablarlo, comentarlo, intuirlo, saberlo, que presenciarlo, que verlo, que tocarlo, que palparlo. La emperatriz nos dice muy claramente, actúa según tus instintos. Aquí no me puedo ir a otro lado que si no es a nuestra María Corina Machado. ¿Por qué te lo voy a decir? Porque la tenemos junto con la suma sacerdotisa y nos está hablando precisamente de establecer los límites claros y confiar en nuestra sabiduría interior. Todos y cada uno vamos a saber qué hacer en el momento dado, en el momento adecuado, en el momento requerido. Esto no es un juego, mi gente, para nada. Esto no es un juego. Esto no es cuestión de quién llega primero a la base, quién llega de último. No, señor, estamos llegando todos
estamos trabajando todos. Vamos a imaginar una puerta que ha estado cerrada durante años. Hoy se abre de golpe delante de nosotros. Vamos a ver qué hay detrás. Ese es el momento en el que estamos en este preciso instante, mi gente. Estamos saliendo de la ceguera, de la oscuridad que nos han dado tantos años de opresión, de dictadura, de peso, de dolor, de control, de crueldad, de llantos ahogados, de gritos, de desesperación. Mi gente, estamos ante esa puerta que se abre. Y la suma sacerdotisa junto con la emperatriz nos dicen que viene la abundancia, el crecimiento, pero primero el momento de actuar es hoy, ahora, en este instante. Independientemente, a nivel energético es el más importante. Se le pide mucha fuerza. Vamos a entrar de lleno, porque no puede ser distinto, de lleno con, así lo he querido hacer hoy, directamente con 8 Zen. 8 Zen y con esto, con esta apertura que tenemos acá, con esta exploración profunda, mi gente bella, mi gente hermosa, vamos a, voy a colocar los lentes, ok. Esta lectura, vamos a ver qué hay detrás. Vamos a ver qué hay detrás, mi gente. Vamos a ver qué hay detrás. Tenemos tantos milagros por abrirse, tantos milagros, pero esta gente quiere. Ok, esta carta, ya 8 Zen, viene y viene duro. Viene y viene duro. Estas dictaduras, no solo la venezolana, que ya es la que estamos viviendo en carne propia nosotros, no solo la venezolana, sino ya vamos a hablar, vamos a expandirnos, como te lo propuse ayer, como lo comentamos ayer, lo conectamos ayer, vamos a conectarnos ya con algo general. Vámonos a nuestra tierra. Mira, apego al pasado. Estas estructuras de poder crueles tienen delante de sus ojos puestos un paño que solamente lleno de mentiras, de cuestiones ocultas, de 5 de espadas en el 8 Zen, nos habla de lo que ellos quieren ver, de lo que ellos quieren imaginar. Ellos no ven las cosas que están sucediendo. Por eso lo hemos hablado en este canal. Ellos van a ser los últimos en darse cuenta de todo el reguero que han hecho y de toda la porquería que han hecho. Pero sí los primeros en llevarse las mayores grandes consecuencias. Ellos se apegan, se mimetizan con sus problemas mentales, con sus problemas psicopáticos, mi gente, y con eso nos han querido arrastrar, han arrastrado gran parte de la población, y no solamente de Venezuela, Latinoamérica. Por eso es que Latinoamérica está rugiendo. Por eso es que sentimos el rugir, por eso es que sentimos el cambio, el seguir adelante, el saber que la marcha es hacia el frente. Aquí viene mucho alivio emocional para nosotros. Mira, bueno, transformación, la muerte, arcano mayor número, mira, 8 Zen nos dice lo siguiente. Mi gente bella, mi gente hermosa, es momento de jugar en el tablero de ajedrez. Si se nos dio un momento como de pausa, esa pausa se cayó, porque aquí tenemos el mundo como se desquebraja. Vemos un tablero de ajedrez perfectamente estructurado, adelante, hacia el que vamos a actuar. 8 Zen es muy gráfico cuando hizo sus ilustraciones. Tenemos aquí cómo el mundo se destruye detrás de la figura que supuestamente está descansando, reposando. Aquí tenemos el tablero de ajedrez perfectamente estructurado, ordenado, acomodado para seguir adelante. Mi gente, tenemos el cojín puesto para levantarnos y dar el paso. Es el momento de dar ese paso. No solo te voy a decir que es el momento, sino que lo vamos a sentir. Momento, liderazgo, mucho comunicación a nivel de liderazgo femenino de nuestra líder, comunicaciones potentes, fuertes, ya dando voz, con mucha voz de mando, mucha sabiduría. Esto es una exploración muy profunda a nivel de llegar a las mentes de aquellas personas que aún pueden ser rescatadas. Mira lo que te estoy diciendo. Porque tenemos aquí atrás nada más y nada menos que el arcano número 13 en 8 Zen, la transformación, la muerte en el tarot. Es como la última advertencia. Es un ultimátum más que potente. Es un ultimátum extremadamente fuerte. Es decir, aquí ya les llegó la hora. Aquí con toda la sabiduría, con toda la impronta que me representa, porque vamos a recordar
que no es solamente que María Corina Machado sea nuestra vicepresidenta en Venezuela, no es una líder político, no es una líder opositora, no señor, es nuestra vicepresidenta. Nuestro Edmundo González es el presidente electo. Es la unión de que también representa el Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz, sabiduría interior. Es un poder que va más allá de la emperatriz, es la papisa, la suma sacerdotisa, y por eso le dieron ese premio Nobel, mi gente. Y aquí salió representado tan rápido, tan chispeante. Ella está dando un ultimátum, no solo como vicepresidenta en Venezuela, como la voz de mando en este momento, sino también como líder Nobel de la Paz de este año. Está ejecutando las dos funciones al mismo tiempo, con toda la sabiduría que le representa, y el cambio está ya ejecutándose. Están sucediendo cosas más allá de las que somos capaces de entender y de imaginar. Las señales, mi gente, las señales de recuperación, por así decirlo, ya está todo tan bien estructurado que el tema de esta lectura, los que va a pasar los 100 primeros días que caiga el régimen, mi gente, ya está pasando, ya está sucediendo, y no me va a dejar mentir, Ochocen. La confianza que hemos de tener, salto al vacío, la confianza en lo que no solo en nosotros, sino en que estamos protegidos por la divinidad, y también protegidos por lo que viene siendo la justicia en la tierra. Soltar confianza, mi gente, soltar confianza, el extraño, wow, en el fondo la pena. Mira, yo de verdad que quiero que dejemos atrás cualquier tipo de bloqueo. Ahora mismo no es momento, y no quiero sonar de estar imponiendo, pero no es momento de lamentaciones, es momento de acción, es momento de soltar, de confiar, de dejar de sentirnos extraños en nuestra propia piel, de dejar de sentirnos extraños en nuestra propia patria, de tomar lo que es nuestro, porque es nuestro, mi gente, es nuestro. Aquellas fuerzas que de verdad es que esto es un ultimátum muy potente, no solo de parte de María Corina, un llamado, por supuesto, a aquellos que aún están formando parte de las filas, no se atrevan a levantar un dedo en contra de la gente, no se atrevan a ir en contra de lo que la gente desea. Mira qué bella esta carta. No se atrevan a ir en contra del reencuentro, del abrazo, de lo que todo un país desea: reencontrarse, abrazarse, unirse, infundirse en paz, en armonía con sus hermanos, con sus familias, con sus padres, con sus abuelos. Mi gente, no se atrevan. Aquellos que sienten dentro que aún tienen cierto poder, no se atrevan a levantar nada en contra de lo que es esto, porque es una magia divina, celestial, divinamente guiada, mi gente. No es momento para luchas internas, no es momento para ir en contra de nosotros mismos, no es momento para eso. Y aquellos que tengan ciertos rangos de poder, aquellos familiares que tengan a familiares en rangos de poder, de ejecutar acción, recomiéndenles que no se les ocurra seguir yendo contra el pueblo, que lo mejor que pueden hacer, si ya lo han hecho, es decir: suelto el arma que tengo, suelto lo que tengo en la mano y abrazo a mi gente, primeramente a mi familia, que también está sufriendo, primeramente me abrazo yo, suelto esa presión de sentirme extraño en mi propio cuerpo, sentirme extraño en mi propia función que estoy ejerciendo, saber que soy libre, que voy a romper estas cadenas, porque yo sé que gran parte de los que están oprimiendo, los que han oprimido, ellos lo han hecho también porque han sido oprimidos, apresados y de muchas maneras torturados, no solo a nivel mental, sino a nivel de amenazas. Es que todo está muy claro, mi gente, todo está muy claro, pero es el momento de sentir que estas cadenas se abran. Fíjate que el candado está abierto. Así que esto nos habla de dejar atrás lo que hay que dejar atrás. Esto nos está mostrando lo que ya no nos puede seguir acompañando en los propósitos. 100 días que vienen para Venezuela. Y te digo algo, no solo Venezuela, esto es como un despertar, un clic muy amplio, muy potente
muy generalizado. Pensábamos que iba a ir más desgranado, pero no. Escuchamos fuertes rugidos, no solamente en Venezuela, en México también, Colombia también está muy exacerbada, Cuba también está muy exacerbada. Las energías en Cuba, en Venezuela, en México, en Colombia. Mira, salto sola. Ya la gente no puede más, ya dijeron basta, hemos dicho suficiente. Mi gente, si estás en este momento presente y estás escuchando este vídeo, estás viendo este vídeo, te invito a que escuches el de ayer porque todo va divinamente guiado y entrelazado. Esto es la mente que deja ya, detona completamente, la gente recobra su poder, recobra su creatividad, dice hasta aquí llegamos, hasta aquí te fuimos fiel, hasta aquí te tuvimos miedo, sí señor, sí señor. Vamos a empezar a ver, a empezar a ver caer pesos viejos, heridas, sanar, impotencia, miedo, cargas familiares. El tarot nos está diciendo, sobre todo Ochosen, que no puede entrar lo nuevo cuando estamos cargando con lo viejo. Así que cierra ese ciclo emocional, quieras o no, lo vamos a tener que cerrar, porque tenemos que abrirle los brazos a la libertad. Y aquellas personas que aún se sientan que no son capaces de creer lo que está ocurriendo, porque puede ser, son muchos años de crueldad, muchos años de sometimiento, de tortura, de dolor. Créeme que esto va a sanar, mi gente, esto va a sanar. Cuánto dolor, pero el cambio inevitablemente está ocurriendo en este preciso instante que se está ejecutando esta lectura de tarot. Lo puedo sentir, las energías las puedo sentir. Mi gente bella, te puedo estar hablando hasta, fíjate que se quiere voltear esta, más allá de la ilusión, arcano mayor del arcano, el 20 en el tarot de Ochosen es el arcano del juicio. En el tarot de Marsella, en el tarot tradicional, nos está ahí diciendo ir más allá de la ilusión, ir más allá de lo que podemos manejar a nivel emocional y mental. Sí, vienen pruebas difíciles, vienen pruebas muy duras, pero vamos a salir de esta, mi gente, de esta crisálida. Vamos a convertirnos en mariposas de colores brillantes, iluminados, con mucha más intuición, con mucha más sabiduría. En este preciso instante están ocurriendo eventos muy fuertes, no solo en nuestra patria, sino también en lo que viene siendo Latinoamérica. Te lo vuelvo y te repito, Venezuela, México, Colombia, Cuba, la misma Nicaragua. Es un despertar completo, genuino, íntegro. La gente siente la vibración, la gente sabe lo que está ocurriendo porque nos conectamos todos a nivel energético, Este periodo nos va a hablar de organización, enfoque, estructura. Es tiempo de tomar la decisión más madura y ordenada que podemos hacer. Vamos a definir nuestras prioridades, vamos a poner límites, organicemos nuestro nuevo camino, mi gente hermosa, mi gente bella. Aquí llega el verdadero renacimiento personal, el verdadero cambio, la verdadera transmutación de crisálida a mariposa. Es importante que entendamos esto. Es aquí donde empiezan a verse los resultados, los avances, las concreciones, mi gente. Después que caiga el régimen, vamos a considerar que ya el régimen ha caído. Vamos a ver todos los días, todos los soles que veamos al despertar, que es el primer día de esos 100 días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? ¿Desde la queja o desde la iluminación? ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? ¿Dónde te ubicas? ¿A qué lobo alimentas? ¿Al blanco o al negro? Depende del que estés alimentando, es el que más te va a acompañar. Si decides alimentar al lobo oscuro, al lobo negro, pues no te quejes después. No te quejes de que te atacó, porque tú lo hiciste fuerte. Si decides alimentar al lobo blanco, agradécele porque va a ser cobijo, protección para ti ante las adversidades. Así funciona la mente, mi gente bella, mi gente hermosa. Este periodo nos trae buenas noticias, decisiones importantes, cierres liberadores, manifestaciones claras. Las próximas 100 horas, a partir de mañana, vamos a tomarlo así, a partir de mañana, todos los días se reinicia como
como el día de la marmota. Mañana empieza el contador, mañana empieza el contador, porque así lo estamos manifestando y así está ocurriendo. Cada vez que veamos la luz del sol, un nuevo amanecer, es el inicio. Y preguntarnos qué estamos alimentando. Wow, fuerte, potente, es nuestra decisión, mi gente, es nuestra decisión si sumamos o restamos. Si sumamos o restamos, mensajes para nuestros venezolanos, mi gente bella que estamos fuera. Hoy estamos rebeldes, estamos rompiendo esquemas desde fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Aquí nos representa el arcano mayor número 4 de él. El emperador que nos invita, signo de Aries, nos invita a mantener la llama encendida, a romper las cadenas, a romper el yugo, a romper las cadenas. Y el águila, por supuesto, abrazándonos, abrazando nuestra jerga, nuestro ser, nuestra libertad, dándonos esa inyección de poder, de luz cuando estábamos muriendo, de revelarnos, de sacudirnos esta porquería, porque no nos representa, no nos corresponde seguir viviendo en la miseria, no nos corresponde el dolor, no vibra más con nosotros. Encendamos la llama del rebelde, la llama del emperador, la llama que abre e ilumina los caminos. Wow, mi gente bella, mi gente hermosa, me siento muy contenta, con mucha nostalgia, sí, Señor. Los que estamos fuera de la patria, mucha nostalgia, pero también con mucha fuerza, muchos logros, mucha claridad, muchas ganas de volver a la patria, energías de retorno emocional, energías de deseos de estabilidad, decisiones importantes que ya están tomadas y que no hay manera de echarlas atrás. No hay manera de echar para atrás en este momento. Tus raíces no te atan. Las raíces no nos atan, mi gente. Las raíces nos sostienen. Es momento de dejar morir la culpa para que renazcan el jardín de flores. Mi gente bella, es momento de, vuelvo y repito, muchas cosas están sucediendo al unísono en este instante. Todas y cada una de ellas fuertes, estremecedoras, impactantes. Y vuelvo y te repito, tú decides a qué lobo alimentas, al negro o al blanco. Vamos a renacer, vamos a salir de estamos saliendo, estamos atravesando el túnel juntos de la mano. Yo no quiero que nadie se me suelte de las manos, yo quiero que todos vayamos agarraditos, apretaditos de las manos, bien unidos, más que nunca. No es momento de soltarnos, es momento de hacernos más peña, más unidos. Bendiciones para México, bendiciones Colombia, bendiciones Cuba, bendiciones Venezuela, bendiciones Nicaragua. Bendiciones Latinoamérica, Suramérica, Hispanoamérica, porque los momentos que estamos viviendo no son duros, no son fáciles, pero más difícil, más duro es seguir aguantando la miseria y la podredumbre a la que estos regímenes nos han querido someter y nos han sometido. Apertura de cadenas, mi gente, la energía se puede sentir, es un alivio progresivo. Hay más claridad, más esperanza. Ya sabemos en quién creer y en quién no creer. Se caen las máscaras más que nunca. El amanecer no llega de golpe, mi gente, llega lentamente y empieza contigo. Vuelvo y repito, empieza contigo. Empieza contigo, así que esto nos está llegando, este despertar, este momento bello nos está llegando como una bendición, una guía, una señal. Nos habla de fe, de sanación, de reconstrucción emocional. Aunque no veamos todo claro aún, estás en el camino correcto. Estamos en la línea de tiempo correcta, mi gente. Los próximos 100 días, los próximos 200 días, 500 días, los días que sean, el tiempo no existe. El tiempo parte a partir de que tú dejas de alimentar a la miseria, al dolor, a la mente, a la culpa, al sentirte chiquito. Empieza cuando empiezas a despertar, cuando abres los ojos, cuando tomas el poder, cuando adquieres tú la fuerza de nutrir y de agradecer. Eso es una responsabilidad, es un paso que estamos dando en este preciso instante. Por eso vamos a ver y se sienten aires de luz, se caen las máscaras, se derrumban las estructuras de poder, se derrumba lo que nos apresaba, lo que nos hacía sentir miserables, culpables, acorralados. Mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué te puedo decir? Los próximos 100 días, 10 días, 20 días, un día, lo que sea,
no es parte de lo que está afuera, es lo que viene de ti. No esperes que todo cambie, es tu vibración la que está cambiando. Eres tú el que estás atrayendo esta hermosa realidad de liberación, de amplitud, de romper cadenas. Pues sí, mi gente, gracias por estar aquí, te quiero mucho y lo sabes. Si esta lectura ha resonado contigo, déjamelo saber en los comentarios. Sabes que siempre me conecto, leemos los comentarios. Es una belleza y lo agradezco mucho porque a mí también me hace mucho bien, me nutre mucho. Comparte este mensaje con alguien que necesite luz en este momento. Recuerda, el tarot no dicta el destino. Acompaña nuestra evolución, tu evolución. Te mando luz, claridad, protección. Nos vemos en tu próxima lectura. Muchas bendiciones con amor, mi gente bella, mi gente hermosa. Y a seguir apoyando Pueblos Unidos de Latinoamérica, Pueblos Unidos de Hispanoamérica. Sí podemos. Los quiero mucho. Tu amiga Jenny de Sol Tarot, como siempre. Hasta la próxima.